Parece que hemos iniciado un viaje en el tiempo, parece que estamos de nuevo en la mítica década de los años a las sombras, prácticamente en tiempo real, porque esto está ocurriendo y esta es la magia de la radio. Hemos trabajado a tope todo el equipo para que tengáis, pues, todas las voces diferentes que componen el puzzle de este acontecimiento que desde luego algo extraño debe ser, muy extraño. Pero vosotros tenéis que ser los jueces, vosotros tenéis que analizar. Comenzamos nuestro viaje escuchando, hemos podido, gracias a la intervención de varios amigos que luego mencionaremos en la traducción, en las grabaciones, en las llamadas, con su paciencia, hemos podido hablar con diferentes actores de esta historia que ocurre hace tan solo 3 días, se dice pronto. Cristina Kelek es portavoz de control de tráfico aéreo en Bremen y sus palabras, desde luego, son sorprendentes, porque parece que todos han asistido a algo que a día de hoy, y ya es raro, han pasado unas cuantas jornadas, todavía no pueden explicar. Los controladores del aeropuerto vieron una luz muy corta que desapareció enseguida, pero no hemos podido confirmar de qué se trata. En el radar ha aparecido una señal muy breve, sin que se haya podido identificar una forma concreta ni tampoco de qué objeto se trata. Es algo muy extraordinario. No ha ocurrido nunca, solo hace unos años ocurrió en Stuttgart algo parecido, pero solo parecido, ya que no afectó al tráfico aéreo al no encontrarse cerca del aeropuerto. Sabemos que la policía ha visto algo brevemente, pero no ha podido describir ni averiguar de qué se trata. Hace 3 días, sobre esa ciudad, un objeto misterioso que emite luz, una serie de fotografías, de filmaciones que puede que sean apócrifas o no, pero sobre todo la parece honesta declaración de los diferentes responsables de la torre de control, también de la policía, de los portavoces de seguridad aérea. No es habitual que esto trascienda todos los filtros y que lleguemos incluso a tener documentos sobre su asombro. Por ejemplo, Anja Neumann, que es portavoz de seguridad aérea en Bremen, también tenía unas palabras para nosotros directas, absolutamente rotundas. La torre de control detectó sobre las 6 de la tarde un objeto volador con luces que se encontraba aproximadamente en el área de aterrizaje del aeropuerto. Como medida de precaución, un avión de Lufthansa procedente de Múnich fue desviado. Detecta un objeto volador no identificado en su espacio aéreo. Durante 3 horas, los radares siguen el rastro de un ovni que finalmente desaparece sin dejar rastro. Por seguridad, se cancela un vuelo proveniente de Frankfurt y otro se desvía a Hannover. Un avión de París se ve obligado a esperar en el aire antes de poder aterrizar con normalidad. Anja Neumann es portavoz del control de tráfico aéreo. Nunca habíamos visto nada igual. Esto es para nosotros algo totalmente nuevo. El ovni, que sobrevolaba a unos 300 metros de altura, pudo ser avistado también en las inmediaciones del estadio del Werder Bremen y de la catedral de la ciudad. Tras los primeros avisos, la policía utilizó un helicóptero para intentar acercarse sin éxito al objeto volador. Ahora las autoridades investigan la posibilidad de que se trate de un vuelo militar de prueba, de un globo o de un dron. De confirmarse esta teoría, estaríamos ante un quebrantamiento de la ley. Nils Mathisen, de la policía de Bremen. La intervención peligrosa en el espacio aéreo es un delito y puede ser castigado con una multa o con hasta 5 años de prisión. Del incidente apenas hay fotos o vídeos que permitan observar con claridad lo ocurrido, pero sí testigos que ahora ayudan a la policía en sus investigaciones. Se movía a poca velocidad. La policía describe este objeto como algo similar a un helicóptero. No era un objeto especialmente grande. Los testimonios serán clave para esclarecer si realmente estamos ante un avistamiento de ovnis o si se trata de una falsa alarma como la ocurrida tan solo un día antes en Sajonia, donde otro objeto volador llamó la atención de los curiosos. Sin embargo, más tarde se confirmó que se trataba de un Zeppelin controlado a distancia. Sonidos cósmicos e imaginamos a muchos vecinos. Es más, os lo adelanto, tenemos oyentes de Milenio 3 que estaban de la zona de los acontecimientos. Tenemos muchas cosas, por ejemplo, la carambola increíble de que el mismo día en que la prensa mundial recoge el ovni sobre Bremen, la cancelación, la alarma en el espacio aéreo, parece un poco de película, nos recuerda el caso Manises de alguna forma, ese mismo día se publica un informe oficial que tiene que ver con otro acontecimiento ocurrido en julio de este año pasado,
en el cual un piloto asegura que observa una aeronave de extraña forma, luego os lo contaremos, y que iba a rumbo de colisión. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Un sinfín de informaciones y evidentemente, y sería importante, y siempre agradecidos al palpitar de las redes sociales, ya dispuestas para recibir todo tipo de opiniones y de documentos, claro. Pues como siempre tenemos las vías de comunicación con este programa abiertas a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Fermín Agustí me comunica por línea interna que ya en esas redes sociales que acaba de mencionar Carmen, en la Nave del Misterio, están los vídeos para que podáis, bueno, pues analizar. Me gustaría mucho directamente saber vuestra opinión en torno a un vídeo que, hay que decirlo, es misterioso, es complejo, es raro. ¿Será el fenómeno de Bremen o no? A las pocas horas salió. Yo esperaba, con un acontecimiento tan mediático, que hubiese decenas y decenas de vídeos, el mundo en el que estamos, en que cualquiera puede generar cualquier cosa, y los primeros sondeos que hemos hecho con los expertos de imagen de nuestro programa, por ejemplo Camino Rey Martínez, nuestro realizador, u otros, decían que era muy difícil que eso fuese un fraude. Pero ese vídeo pasa por diferentes escenas hasta acabar, ¡pum!, el objeto muy luminoso, muy potente, esfumándose. Es lo mismo, se vieron diferentes cosas. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Como tú decías, estamos no solo en un ambiente sonoro, sino en la sensación de volver a un caso de los que ya no se daban. De las que ya creíamos que no se iban a volver a dar. Un caso que ha parado completamente el tráfico aéreo de un importante aeropuerto durante 3 horas. Estamos hablando de una medida extremadamente poco usual y extrema. Por otro lado, de todo lo que hemos oído, y vamos a oír muchísimo más, quisiera destacar esas palabras de no sabemos lo que es, nunca habíamos visto nada igual. Que esto no lo está diciendo cualquiera, no lo está diciendo un simple testigo, un simple peatón, un viajero que estaba en esa terminal. Lo están diciendo responsables de seguridad y tráfico aéreo que tienen todos los días en sus manos las vidas de miles de personas que están acostumbrados a ver prácticamente todo lo que se mueve por el cielo, y que en sus pantallas de radar, con sus prismáticos en la torre de control, pudieron seguir las evoluciones de este objeto y tener un tiempo suficiente y sobrado durante esas 3 horas para intentar determinar su naturaleza. Es decir, estamos ante un caso realmente extraño. Esta noche vamos a poder saber la opinión de ingenieros de navegación aérea que trabajan en torres de control en España. Bueno, porque es que hay un efecto también de eco radar. No el Calero, como casi cada noche, evidentemente, aquí en Milenio 3, poniendo las músicas, unas músicas que viajan hacia casi sensaciones, ¿no? Que a mí, desde luego, me conectan directamente con la niñez. Cuando ocurrían estos casos, llegaban a la prensa. Fue como un extraño déjà vu. Se incorpora a este equipo, además podemos decirlo de forma oficial, cosa que nos llena de alegría y de orgullo, nuestra compañera Clara Tahoces. Lo habéis demandado también mucho en las redes y nosotros hemos hecho caso pacientemente. Así que creo que tenemos una compañera que siempre lo ha sido. Nos conocemos hace más de 20 años, con un montón de información, con un montón de entusiasmo, que es lo importante. Y además, de alguna manera, Clara, llegas con un caso que es de esos que parece que, como decía Santi, menos mal que no han muerto, ¿no? Que siguen ahí. Buenas noches. Muy buenas noches. La verdad es que sí, este caso pues me ha llamado muchísimo la atención. Me ha recordado efectivamente al mencionado caso Manises que has explicado antes, ¿no? En que yo tuve la ocasión de conocer tanto a la madre como al hermano y al hijo del comandante Lerdo de Tejada, que fue uno de los protagonistas de este caso, y que nunca supieron qué era aquello que había perseguido al avión. Por mucho que se intentó explicar. Por mucho que se intentó explicar. ¿Os sorprende? Por aquí vamos a conjuntar opinión con información. ¿Os sorprende? Y lo pregunto a los tres, y os lo pregunto a través de nuestras vías de contacto, por supuesto. ¿Os sorprende que a día de hoy, a mí sí, lo adelanto ya, no haya una explicación oficial por parte de quien tiene que dar la explicación oficial? Opinar, podemos opinar todos, desde el despacho, desde la carretera, desde la profesión que sea, pero los responsables, es decir, policía, tránsito aéreo, vigilancia aérea del espacio alemán, nadie ha dado una solución. A mí esto me parece muy raro, porque es tal el problema y tal el impacto que lo lógico es que alguna autoridad quiera cerrar esto ya, ¿no? Que no se hable más. Hombre, yo creo que, a diferencia de países como España, Alemania, son bastante concienzudos en sacar a la luz la verdad. En España enseguida
salimos diciendo que será un globo aerostático, o que ya han salido voces diciendo que puede ser opiniones en España, ¿no? Exactamente, o un simple globo de un niño para dar explicaciones a un piloto que casi se estrella contra un objeto volante. Yo creo que ellos van a abrir una investigación para saber de verdad de qué se puede tratar. Además, también esos helicópteros que fueron detrás para ver si veían algo in situ, para ver si captaban. No sabemos qué han visto esos pilotos, si es que vieron algo, si es que grabaron algo, si es que pudieron enfrentarse a algo en el aire. Le preguntábamos directamente, y queremos agradecer a Marc Oliver Vicentini, una persona que nos ha ayudado pues a traducir del alemán, a estar en contacto con estas personas, que es muy importante que tengáis el último dato. Preguntábamos a esta autoridad a día de hoy, si habíamos resuelto el caso, si sabíamos algo, sí o no. ¿Han llegado a alguna conclusión? De nuestra parte no, porque no tenemos más información, documentación o pistas con las que poder investigar. Si la policía sigue investigándolo, no se lo puedo decir, yo no lo sé. Si necesitan información nuestra relacionada con lo que les he dicho a ustedes de lo sucedido aquí, por supuesto que colaboraríamos con ellos. Sorprende la amabilidad, la honestidad. Ha ocurrido un caso, evidentemente ha ocurrido, no es una imaginación, y bueno, pues hay que recabar todos los datos, están abiertos a colaborar con la policía y sobre todo, y a mí esto es lo que me impacta quizá por la falta de costumbre, la total sinceridad en asumir que no. Hemos parado 3 horas. ¿Cuánto dinero, que también se ha hablado de eso en la prensa alemana, se ha perdido por retener un avión que iba rumbo a París en el aire, cancelar varios vuelos? Es que eso cuesta mucho dinero a los contribuyentes. ¿Está ocurriendo algo lo suficientemente grave como para que se tomen una serie de medidas? Kristen Bambeck es portavoz de la policía en Bremen y va mucho más allá, porque asegura que no saben si pueden ser extraterrestres o qué puede ser, pero que esperan colaboración ciudadana, grabaciones, vídeos. Y claro, a la portavoz de policía escucharle a este nivel, pues también no deja de sorprender. Si se trataba de aliens, lamentablemente no podemos confirmarlo. Esperamos que alguien que haya podido grabar algo con su teléfono móvil nos llame, o también alguien que haya visto lo ocurrido y nos pueda dar una descripción. En Alemania, ahora mismo a estas horas sigue el impacto, siguen los rotativos informando de diferentes detalles. Hay alguna foto nueva, lo comentaremos, y algún vídeo que me comunican, repito, que ya está a vuestra disposición, y enseguida sabremos algo más de qué opináis, qué impresión os da. Y quiero saber la vuestra también, compañeros. Yo me esperaba un vídeo convencional. Igual dentro de un tiempo dicen, bueno, se hizo así y así. De acuerdo, yo doy mi opinión después de haber visto miles de vídeos. Me pareció muy extraño toda la secuencia. Desde el inicio, ahora lo intentaremos contar, aunque sea brevemente, hasta esa desaparición insólita, la referencia que sale de los árboles. Parece que alguien está filmando eso y está, digamos, siguiéndolo. Pero ocurría algo que también es sumamente interesante, y es que en esa ciudad de Bremen, de casi 700.000 almas, había varios milenarios. Muchos estaban ya cenando porque hacia las 8 de la tarde en Alemania, ya es costumbre, y más en estas fechas, rápidamente acudir al dormitorio, ¿no? No se hace una vida nocturna como en España. Pero algunos escucharon extraños ruidos, miraron por los balcones, y es muy interesante porque Juan Carlos Palacios, en concreto, buen seguidor de este programa, estaba justo en la zona donde todo ocurrió. Y esto es lo que nos contaba. Estábamos aquí en casa, estaba con mi familia, eran como las 7:30, 8 de la tarde, ya es de noche, y escuchamos un helicóptero, y en efecto estuvimos un rato allí, el helicóptero todo el tiempo sobrevolando la casa donde vivo. Y a la mañana siguiente, al levantarme de la cama y al hacer el desayuno, pusimos la radio, y entonces fue cuando oímos la noticia, que habían cortado el tráfico aéreo durante 2 horas aquí en el aeropuerto de Bremen, porque los controladores habían visto una luz, primero en el radar, y después la estuvieron mirando con los prismáticos en la zona del aeropuerto. La luz esta debió ir desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, y luego del centro de la ciudad se desplazó hacia la zona del estadio de fútbol, que es más o menos donde vivo yo.
1:52, Milenio 3 en la SER, Vangelis, otro clásico que no podía faltar esta noche. A ver si me contáis y les contáis a los espectadores, compañeros, a vuestra forma, qué se ve en ese vídeo, por ejemplo, que ya ha dado la vuelta al mundo, que no podemos saber si es apócrifo o si es el mismo objeto. Sí que parece que se ha grabado en Bremen y a las pocas horas del acontecimiento, pero no podemos decir nada más. Yo hablaba de mi sorpresa. ¿Vosotros? La verdad es que el vídeo es sorprendente. De hecho, lo mencionabas al principio del programa, yo tuve la ocasión de verlo por primera vez junto con nuestros compañeros de imagen de Cuarto Milenio. Gente que además está muy acostumbrada a ver vídeos de este cariz y de cosas mucho más extrañas por la naturaleza de nuestro programa, que cuando te dicen, oye, esto no me lo creo, te lo dicen, porque por esto, y de repente pues empezaron a notar un sinfín de detalles técnicos. A cada uno le ponían un nombre más exótico que el otro, perdón por mi desconocimiento de la materia, pero que decían, no, esto no puede ser un vídeo porque fíjate en el tracking, fíjate en el no sé qué, fíjate en el no sé cuántas, no, este vídeo es auténtico. ¿Y qué se ve en ese vídeo? Pues se ve... Pues permíteme, Santi, si es auténtico, si no es un fraude generado por ordenador, lo que se ha grabado es muy extraño. Yo no sé lo que es, pero el comportamiento de las diferentes fases lo hacen raro. Lo hacen muy extraño. También tiene una cosa que se suele agradecer en estos vídeos, que es un punto de referencia. En este caso, las ramas de un árbol que está en primer plano. El objeto aparece a una altura aparente más o menos de la copa del árbol. Es una noche neblinosa, parece que todo está envuelto en una especie de neblina, evidentemente una noche fría, y aparece una luz. El autor del vídeo hace zoom para acercarnos a ella y podemos ver que tiene una forma entre ovalada y rectangular. Es difícil de... Que es cuando tú y yo en la redacción nos llevamos la sorpresa de que hay un instante en que hay, bueno, una aproximación por zoom, desde luego, pero se ve como una forma. Puede ser efecto del zoom o que eso tiene una forma, no lo sabemos. Según también las apreciaciones de nuestros compañeros, el zoom que utiliza es un zoom digital, no es el zoom óptico, es decir, puede ser que sea la cámara de un móvil y hace una ampliación de eso. Entonces, al pixelar puede también, digámoslo así, distorsionar de alguna forma la forma del objeto. Y vemos evolucionar ese objeto luminoso, y hay dos momentos extraños, efectivamente. Uno de ellos es el momento en el que la luz parece dividirse en dos, cosa que en muchos casos y en muchas muestras de la casuística anterior que conocemos por la literatura es relativamente frecuente, desconcertante, pero frecuente, que este tipo de apariciones de repente se dividan. Pero efectivamente el momento que sobrecoge es cuando aquella luz súbitamente se apaga y queda en el cielo la huella de una sombra que yo intuyo personalmente triangular, de un objeto suspendido en el aire, más negro que la noche, y que realmente sí que tiene una apariencia de solidez absolutamente inequívoca. Yo repito, no sé si esto se resolverá, y si se resuelve lo contaremos los primeros cómo ha sido, porque sea lo que sea, eso estaba ahí. Y la división de dos cuerpos luminosos, muy luminosos, emitiendo una gran, digamos, luminiscencia, no es cualquiera cosa, no es normal. No sé qué aparato puede hacer eso y dividirse en dos y que el vuelo sea independiente. No lo sé muy bien, porque están juntos. De todas formas, cuando se apaga o cuando se empieza a desvanecer ese objeto, si el que surge luego del que hablas, Santi, puede ser un avión mandado por el ejército. Tú comentabas eso, o el famoso helicóptero que estaba rondando por allí. Exactamente, porque yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, uno, las luces que se están viendo desde el principio y que de repente desaparecen, se apagan, incluso parece que suben y desaparecen, como suele ocurrir en los casos de objetos volantes no identificados, y luego que parece que ya hace un vuelo normal en horizontal, esta especie de avión negro de reconocimiento o para ver qué había ahí. Y enseguida vemos también las opiniones vuestras. Pero lanzo una pregunta en esta mini tertulia que tenemos sobre el vídeo del año 2014 de momento, en cuanto al misterio. Si es un globo aerostático, si es un dron, si es un avión secreto, tecnología humana, ¿en qué objeto emite esa energía en el cielo? Si es que es el mismo OVNI de Bremen, que igual es que se ha grabado otra cosa en otro punto, aunque el testigo lo enviaba como OVNI en Bremen, ¿no?
Parece que esa grabación sí es la más aceptada hasta ahora, hasta que sepamos algo más, como corresponder al OVNI de Bremen. Desde luego, lo del objeto de procedencia humana pues es posible, pero es discutible. Si hablamos, por ejemplo, de un prototipo secreto, pues me parece la forma menos discreta del mundo interrumpir el tráfico aéreo de un importante aeropuerto durante un par de horas para probar algo que podía ser tecnología militar reservada. Y con las largas puestas, ¿no? A tope. Sí, además. Véannos aquí, sobre Bremen. Otra posibilidad que se ha apuntado, que ahora hay drones, digámoslo así, domésticos, al alcance de todos los bolsillos, y que algún bromista pues pueda haber estado con su aparatito jugando. Esos aparatos, que son juguetes deliciosos y que muchos de nuestros oyentes pues los habrán visto o alguno lo habrá disfrutado, tienen unas limitaciones de autonomía. Es decir, son aparatos eléctricos que la batería le dura 10 minutos, 15 minutos y apaga y vámonos. No se tiran 3 horas en el aire. De altura, es decir, la señal de radio llega hasta donde llega y puedes controlar el aparatito hasta donde puedes controlarlo, que no es muy alto. Y además tú te puedes meter... Y además no sube, sino que cae. Efectivamente. Y otra que cosa, no se tú va te puedes meter subiendo hacia el cielo, que al contrario, que es que cuando se acaba o cuando ya no te llega el mando para seguir controlándolo, cae a bloque. ¿Y cómo desaparece un dron? Yo no entiendo muy bien cómo se esfuma. Y además se da un paseo por toda la ciudad, hasta ir hasta el estadio y, en fin, que no son varios kilómetros, no sé el alcance que pueden tener. Y luego otra cosa es, tú con un dron doméstico, vamos a decirlo así, te puedes meter en la zona del aeropuerto, de la pista de aterrizaje, saltarte los controles de seguridad. No des ideas porque a lo mejor meterte... se puede hacer. Vamos a dar más ideas. Hablamos de aeropuertos, perfecto. Pues hablamos y escucháis al ingeniero de navegación aérea y jefe de explotación técnica de la torre de control del aeropuerto de Parallas en Santander. Creo que Miguel Ángel Ruiz lo tiene bastante claro en torno a el intruso. Él lo llama así, el intruso en la noche. Es un caso muy extraño en el sentido que es un caso muy mediático, ¿no? No suele ser habitual en aeronáutica, en navegación aérea, que todas las operaciones de un aeropuerto se paralicen porque se entienda que la seguridad aérea está comprometida, ¿no? Como fue este caso. Quizás llama la atención el prolongado tiempo, 3 horas de inactividad, pues por un eco en los radares que habría que explicar un poquito brevemente, que evidentemente se entiende, aunque no lo dicen así los medios, es que durante esas 3 horas los controladores estuvieron tratando de establecer contacto radio con aquel supuesto objeto y lógicamente sin éxito, ¿no? Lo cual provocó pues la salida de las patrullas de helicóptero y las patrullas de policías pues a tratar de ahuyentar un poco a ese intruso, aunque realmente lo puedo denominar así, intruso en el espacio aéreo pues del aeropuerto de Bremen. Están llegando a las vías de contacto. Lucía Pinazo, por ejemplo, dice otra cosa que llama la atención es la trayectoria del OVNI en zigzag. Miguel López, la división de las luces podría crearse lanzando una bengala o similar desde un objeto tipo dron iluminado. Ajá, pues bien, interesante. María José Pulido, a ver, que un globo provoque tal jaleo, ¿quién se lo cree? ¿Ha sido visto en otras partes de Europa? David nos dice, por las descripciones que están dando sobre el OVNI de Alemania, se parece al que yo vi hace unos 6 años en Almusafes, en Valencia. Tenía forma de zeppelin o lágrima horizontal, gris oscuro, y se mantuvo estático en el mismo lugar durante más de 3 minutos, hasta que del contorno de la forma empezó a aparecer una especie de arcoíris multicolor y empezó a desvanecerse. Almusafes, donde hubo otro caso importante de encuentro cercano en nuestro país. Y ojo que luego tenemos información del caso del Reino Unido, donde esa forma, en este caso balón de rugby, vuelve a aparecer. Luego lo contamos. Paula Riol dice, pienso, o más bien me pregunto, cómo puede ser que los humanos y los testigos directos de estos avistamientos tengan los ojos tan cerrados frente a esos vecinos que tan reales son para muchos de nosotros. Me alegra oír esta noticia, parece que ya tenemos de nuevo novedades de nuestros vecinos. Mac dice, todo sobre los ovnis de esta semana en Nave del Misterio, seguro que son pruebas militares ilegales. Enrique González, el caso del ovni de Bremen, en Alemania, seguramente el más inexplicable que conozco. ¿Cómo demostrar que eso no es un ovni? Miguel Amengual, sea lo que fuere ese objeto, refulgía con una intensidad nada usual en las naves terrestres conocidas. Uri dice, si no interesa simplemente callarán, y a otra cosa. Un dron es lo que a mí se me hace más plausible. Miguel López, un globo estratosférico permanece en vuelo unas 3 horas, pero suben mucho más. Creo que esto fue un vuelo ilegal de dron o dirigible. Parece que la palabra dron, habrá que hablar de ellos, y tenemos especialistas que saben mucho sobre esto,
Porque si antes eran los globos sonda o el planeta Venus, ahora cualquier caso de ovnis, yo lo lanzo ahí, puede adjuntársele, cuando es demasiado espinoso, la palabra dron. Y en dron, como la gente en el fondo no sabe, yo el primero no sabe, pues ahí todo es posible. Pues no sé los modelos de drones que se están haciendo, qué luces llevan, qué autonomía tienen, cómo se dividen, y cuando vendan un dron de verdad que desaparezca, eso va a ser un auténtico éxito. Que se des minutos. Muy buenas noches, Iker, hola a todos. Has seguido muy atento toda la información que en Alemania se ha seguido filtrando en torno al OVNI de Bremen, que se ha convertido, creo que en la gran noticia, en la más espectacular y seguro más comentada, ¿no? En el corazón de Europa. Pero ¿qué tenemos a día de hoy? ¿Cómo han transcurrido las cosas? Pues ha habido mucha información, sorprendentemente, como decías. La verdad es que todos los medios alemanes y por extensión todos los del mundo, desde el momento en que esto ocurre, reflejan la noticia inmediatamente, se expande globalmente, sobre todo el martes y el miércoles es cuando hay mayor flujo de información, y desde entonces, Iker, la cobertura en los medios ha sido constante. Incluso hoy mismo, que ya han pasado varios días, podemos encontrar actualizaciones en diversos diarios de ese país. Por ejemplo, en el periódico Weser Kurier publicaba hace solo unas horas una fotografía que también es un poco polémica, que ha realizado uno de sus lectores, Dominic Hover, también la ha enlazado Guillermo León en redes sociales. Y era un testigo que afirmaba ayer mismo en declaraciones al diario The Local que el objeto había estado sobrevolando su casa bastante rato, varias veces además, a una altitud de entre 100 y 200 metros. La verdad es que la opinión de Guillermo, contrariamente a los que dan esta fotografía como un documento con cierta credibilidad, es que se trata de la estela típica de un avión, la estela que deja un avión cuando atraviesa la noche. Guillermo nos dice que se pueden distinguir, si uno se fija, las luces de posición de las alas fijas e incluso el flash rojo que va parpadeando cada cierto tiempo. Se trataría de una fotografía de larga exposición y ya te digo que según Guillermo esta sería quizá la explicación. Lo curioso, Diego, si me permites, y lanzo la pregunta a todos, es que haya habido tan pocos vídeos y tan pocas fotografías de este acontecimiento. Lo digo en dos sentidos. Si el ovni es tan visible y estuvo ahí, lo lógico es que hubiese un gran material gráfico. Sí, estamos en la noche y en Bremen, de acuerdo, pero por otro lado también lo digo, sería muy natural ver la red contaminadísima de informaciones sobre el OVNI de Bremen, y quizás es que la gente es más honesta también y lo que hay es lo que hay. La verdad es que además la policía de Bremen, la policía de esa ciudad, no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema. Ellos publican un comunicado el pasado martes, lo cuelgan en su página web, en el que confirman, ¿no?, que ese ovni ha sido efectivamente avistado incluso por un coche patrulla, y piden la colaboración de la ciudadanía para obtener esas imágenes, Iker, que mencionas, esas filmaciones del objeto que a estas horas siguen escaseando, la verdad. O sea que un coche patrulla, Diego, también fue testigo ocular directo del objeto. Sí, y además ellos, como te digo, lo confirman en su página web. Es un dato que ellos dan y que no tienen ningún temor. Desde entonces no se han vuelto a pronunciar, pero ese dato, si uno va a la página web de la policía de Bremen, todavía se lo puede encontrar hoy. Es otra cosa imposible, creo yo, casi imposible, aunque los medios han cambiado y las fuerzas de seguridad, hay gente maravillosa y tenemos muchos seguidores, muchas veces en la pirámide, digamos, jerárquica, no les permiten, ¿no?, ser tan honestos y sencillos como decir, hemos visto un ovni y no sabemos lo que es. Es incómodo todavía hoy, pero en Euromania, como dices, Diego, ha ocurrido. Fíjate, en relación al vídeo que estabais comentando hace unos minutos, ayer mismo Radio Bremen, uno de los medios de comunicación de esa ciudad, se hacía eco de él, minimizaba de alguna manera su importancia y citaba a expertos en imagen que achacaban esa aparente espectacularidad de la filmación a un abuso del zoom de la cámara. Ellos decían que ese efecto tan impresionante o tan espectacular de algún modo podía haber sido debido a ese excesivo empleo del zoom. Este mismo medio, Radio Bremen, apuntaba a la posibilidad de que pudiera tratarse de un hexacóptero o un aparato similar. Claro, pero en tú estás haciendo la revista de prensa, Diego, pero lo que yo no acabo de entender muy bien es la división del objeto y la desaparición del objeto, Santi. No, además, ahondando en lo que decíamos antes, me he molestado en ver la distancia y ver la imagen de satélite del tramo que hay entre el aeropuerto y el estadio del Werder Bremen, que es el otro punto donde hay de entrada casi 5 kilómetros de distancia. Hay que atravesar
2 brazos de un río muy caudaloso, hay que atravesar una isla que está en medio de ese río, que hay una amplia zona residencial de chalets. Es decir, para un señor con su mando a distancia del hexacóptero, lo veo complicadito. Buena información, Santi, buen apunte. Diego. Bueno, más cosas que se han conocido en las últimas horas. Al parecer, Iker, diversas asociaciones tienen intención de preguntar al gobierno incluso qué clase de objeto era y qué se vio exactamente desde el aeropuerto. Y además, si en caso de descubrir su origen, que todavía lo están investigando, si quizás se podrían aplicar o cargar cargos penales por poner en peligro el tráfico aéreo. Hoy mismo, el Viser Courier publicaba que ya son 40 los testigos que han confirmado a las autoridades, a la policía, que vieron ese ovni. Y 40 testigos. Sí, se citan a un portavoz de la policía de Bremen, a Dirk Simmering, que dice que varios de ellos han prestado ya declaración y que la policía se encuentra en estos momentos colaborando de manera muy estrecha con expertos de navegación aérea del país. Es muy curioso porque también en las últimas horas, y esto, bueno, tiene su gracia, ha sido un diario, el Rheinische Post, que hoy mismo se ha centrado en explicar cómo los pasajeros afectados por todo este caos no tienen derecho a cobrar ningún tipo de indemnización ni de reclamación por parte de la compañía aérea. Han preguntado a los responsables de la línea aérea y ellos dicen que es que los ovnis son una causa de fuerza mayor, que no tienen ninguna culpa de lo que ocurrió. Pero es buenísimo el dato, es decir, los alemanes serios, buscando también qué pasa con nuestro reembolso de billete, de retraso. Claro. OVNI no entra en los parámetros, ¿no? No. De los seguros. Desde luego. Curiosísimo. Sí. Y por ejemplo, Bild, que es el diario de mayor tirada en Europa, ha seguido la historia, ha publicado artículos a diario desde el martes con todas las novedades que se han ido conociendo sobre todo esto. Los titulares eran impactantes, sí, que eran: alerta ovni en Bremen, la policía persigue un objeto volador con helicópteros y patrullas. Al día siguiente decía: escándalo ovni, ninguna pista sobre el avistamiento. Y al día siguiente te decían: un avión estuvo a punto de impactar con el objeto. Incluso ayer mismo, la investigación sobre el ovni llegará al gobierno. Este medio asegura que el piloto de un avión de Lufthansa, que se encontraba en plena maniobra de aterrizaje en ese momento, pues que habría explicado incluso por megafonía interna al pasaje que se estaba viendo obligado a ascender de nuevo para evitar chocar con algún tráfico desconocido que aparecía en su pantalla, que dijo literalmente, y cito al Bild: estábamos en rumbo de colisión a solo 15 segundos de un impacto. Qué lujo contar con Diego Marañón para hacer estas revistas de prensa de último minuto, a rumbo de colisión. Se me estaban poniendo los pelos de punta, Diego, tú sabes que yo soy un sentimental, porque estaba escuchando esta música de fondo y te estaba escuchando los titulares, ¿no?, del Bild diciendo: alarma ovni, alerta ovni en Bremen, a rumbo de colisión. Y encima me cuentas que va a haber una interpelación parlamentaria sobre el tema, con lo cual, como decía antes Clara Tauces, el asunto del ovni de Manises parece que cobra como un calco, como si 35 años después se repitiese la historia, porque si recuerdas, Clara, el caso ovni de Manises no pasó más o menos todo esto y mucho más, sino que tiempo después Mújica, Herzog, interpeló al gobierno entonces de Adolfo Suárez con 3 preguntas sobre qué era el ovni de Manises, y aquella pregunta quedó sin responder. Sí, señor. Se hizo esa cuestión en el Parlamento, algo bastante insólito, ¿no? Y nunca se halló una respuesta convincente. ¿Pasará lo mismo con el ovni de Alemania? Desconocíamos ese dato, el piloto de Lufthansa voy a rumbo de colisión. Lo curioso es que ha pasado lo mismo, aparentemente hace unos meses, en el Reino Unido. Tremendo, Diego, qué buena información. Un abrazo, compañero. Bueno, luego te escucho. Eso es, luego nos escuchamos. Hasta ahora. Lufthansa, voy a rumbo de colisión. 40 testigos con declaración. Policía. Hombre, si queremos decir que esto es un dron, es que igual lo es. Pero también puede haber una parte de mejor pensar que no es una cosa tan extraña. Yo no sé a qué carta quedarme. Desde luego, los alemanes están actuando con una sobriedad encomiable. Javier Sierra, él lo tiene bastante claro. Nos encontramos ante un caso, lo estamos viendo, nada usual. El asunto de Bremen no es un ovni clásico. Y no lo es por varias razones. Primero, porque el avistamiento tiene una duración inusitadamente larga. Son 3 horas, entre las 6:30 de la tarde y las 9:30 de la noche, el arco de tiempo en el que se están viendo este objeto sobrevolando la ciudad de Bremen. Después, lo que dicen todos los testigos, y tampoco es una característica clásica de un ovni,
es que tiene un vuelo uniforme. No hay cambios bruscos de dirección ni de velocidad, ni ninguna de las características clásicas que se observan en muchos de los casos OVNI que tenemos en nuestros archivos. Y luego sí que hay una característica que lo hace raro, porque las otras dos podrían, en fin, más o menos ser interpretadas de un modo racional, y es que en algún momento, y esto está incluso filmado, ese objeto parece que está formado por al menos dos luces que terminan por separarse y por tener vuelo independiente. Y eso sí que es algo que desde el punto de vista aeronáutico, al menos que yo sepa... El piloto recibe como explicación de lo que ha visto, es que era, lo digo textualmente, no pongo ni quito, un helicóptero de la Vuelta a Andalucía. Decirle esto al piloto de combate, yo conozco unos cuantos, a veces no sabe si por no causar la alarma con el tema OVNI, bueno, pues tienen que tragarse la doblada en ocasiones, ¿no? En Decir, el sumario lo que descartan es que se trate de ningún globo meteorológico, ni aerostático, ni satélites. Pone que esas dos cosas han sido comprobadas en el caso de Heathrow, que han sido comprobadas y que descartan que se trate de eso y que la única explicación que pueden dar es que sea un globo eólico. Vaya carambola lo de la doble noticia el mismo día. Estabas contando lo de los avistamientos de Venus y los helicópteros de la Vuelta Ciclista. En Estados Unidos, por esa misma época, estaba muy de moda el gas de los pantanos. Cada país tiene su moda propia para explicar estas cosas, y cada vez que no se podía explicar un avistamiento ovni, automáticamente decían, no, esto ha sido gas de los pantanos que genera una luminiscencia extraña, y eso es lo que ha visto el piloto. Pero a mí ya esto del globo fugado de Heathrow me parece absolutamente chocante, entre otras cosas porque no sé si esta gente es consciente de que la velocidad de crucero, la velocidad a la que se aproxima un avión a la pista de aterrizaje, viene siendo unos 400 kilómetros por hora. El diámetro de un globo infantil, por muy grande que sea, es de 1 metro. Un objeto de 1 metro a 400, es que ni lo ves, o sea, de entrada. O sea... No solo eso, Santi, yo sé que en esto, bueno, evidentemente no soy nada objetivo, pero estoy seguro que si muchos medios, y aquí tiro piedras contra mi tejado, muchos medios que no les gustan estos temas simplemente, o que no lo consideran serio, reciben cualquier mínimo atisbo o pista, por muy ridícula que sea, la ponen titulares, como se ha hecho muchas veces, para cerrar un caso, para que por lo menos al mismo tamaño, que es lo que se persigue en ocasiones, se reproduzca como noticia: el OVNI de Bremen fue un globo. Y con eso el público piensa en ellos, queda calmado. Aunque para esas personas, por desgracia, y tengo que decirlo, el mundo está cambiando. Y ahora mismo, es verdad, con pros y contras, las personas siguen la información e intentan, ¿no?, acudir a fuentes que antes eran imposibles. Yo recuerdo una anécdota sobre este comportamiento tremenda, ¿no? Protagonista nuestro compañero Carlos Cala, siempre en este equipo, una de las voces de este equipo, y empezábamos el programa, esto sería el 2002. ¿Os acordáis de aquella oleada de ataques a ganado en Argentina? Aparecían muchos cuerpos de vacunos, sobre todo, con un punzón, a veces solo uno, la sangre extraída. Total, era un misterio. En el programa hablamos, me acuerdo, con Daniel Belot, con los veterinarios, con las personas que estaban asombradas porque en alguna extensión o de esa Argentina habían aparecido, imaginadlo amigos, por favor, 7 cabezas de ganado tumbadas haciendo como un círculo. Claro, se especulaba incluso con la acción humana de algún tipo de grupo, y succionada la sangre con un punzón en el cuello. Bueno, al poco tiempo la prensa dijo: es el ratón hocicudo, un tipo de ratón. Uno veía las punzadas y, por supuesto, los gauchos sabían perfectamente cuál era el ratón hocicudo, y en la vida había pasado eso. Sobre todo porque no sé si utilizará el ratón hocicudo un cauterizador. Exactamente, porque tenía las heridas quemadas alrededor. Pues déjame que cuente tal vez los ratones muy inteligentes. Mínimamente la anécdota, para que sepan los oyentes que me van conociendo un poco de qué hablo. Carlos Cala estaba preparando esa información y venía, y lo digo, por la redacción de la cadena SER. Y alguien le dijo, muy ufano, como el que tiene una victoria cuando algo se explica: anda, Carlos, vaya tontería que estás haciendo, ¿no te has enterado que es el ratón hocicudo? Carlos en ese momento tenía la entrevista de los veterinarios, los testimonios de los médicos, los testigos que estaban trabajando sobre las heridas. La otra persona no tenía ninguna información, solo que en algún medio, en una columna, resuelto el misterio de Argentina. Era un ratón,
un ratoncito cicudo. A lo que voy en la división de los medios que se manejan, los datos que se tienen y a veces la poca gana de decir, oiga, como ha pasado en Alemania esta semana. Y sobre todo porque no sabemos. Luego nos confirmaron desde allí las personas que habían investigado sobre los animales que les hicieron callar. No, pero luego hubo una cosa muy maravillosa, Santi, y es que el ratón hocicudo jamás se comportó de la misma forma y nunca ha vuelto a ocurrir nada. Nunca ha vuelto a ver ese tipo de punzones que desangraban vacas. Ahora ya, como la noticia ha pasado... Pero si es que el ratón hocicudo, además, eso de desangrar vacas le debía de dar una sed tremenda, porque había un fenómeno asociado que era que las piletas enormes donde se almacenaba el agua para dar de beber al ganado, piletas de miles de litros, de repente de la noche a la mañana aparecían vacías. Fantástico contar esto con Australia, Michael Hugen, Fernando Jiménez del Oso, de fondo. Vamos con algunos mensajes. Miguel Ángel dice, podría ser un dron nodriza y llevar un pequeño dron portador. Eso explicaría las dos luces. Edificasiano, cada vez me lo ponen más difícil. El año pasado ya habíais insinuado que nos estaban preparando para desvelarnos que no estábamos solos. Igual este sea el año. Silvia Pallarés, nos ocultan información y a la vez nos plantan esta en las narices. Si es falso, la pregunta es ¿por qué? Pablo Muñoz nos dice, buenas noches milenarios, yo he trabajado con estacópteros y helicópteros teledirigidos y solo he visto un cuadricóptero que funciona con red wifi. Llegar a 1 kilómetro de operatividad es lo máximo que pueden llegar, pero ponerle luces lo haría muy pesado y la autonomía es en semiesfera. Si sube 1 kilómetro no avanza y viceversa. Y aparte, ahí mi poca experiencia. Un besote milenarios, o tú mucha, Pablo, porque parece que tienes mucho sentido en tus palabras. Gracias, ¿no? Pero si pones luces a un dron está muy bien, pero es que en este caso si el objeto es el que se ha filmado es todo luz. Es decir, los focos que tiene ni siquiera permiten ver el perfil, ¿no? Parece que es algo que emite con mucha fuerza, con mucha potencia. Es un foco luminoso muy potente que además está a mucha distancia y destaca mucho en el cielo y que evidentemente si estamos hablando de medios convencionales requiere una alimentación eléctrica igualmente potente, con lo cual la batería del dron, imagínate cómo se quedaría en 5 minutos. Atención, atención, en este momento 2:31 quiero daros una información importante. Hacemos un breve parón. Noel, quiero escuchar una música, es un experimento porque Santi lo va a desvelar en la siguiente hora. Por favor, Carmen irá recopilando la información. Es importante para el tema que viene a continuación. A través de las redes sociales, por favor, decirnos qué os inspira lo que vais a escuchar. Es solo un fragmento, es música. ¿Sabéis que Santi se ha metido con el tema de los 400 y pico, 32 eran, ¿no? 472 32 y 440 y todo eso. Hemos hablado de música y misterio. Esto también es música y misterio. Y me gustaría saber qué sentís con esta música. Abrid bien los oídos, vamos allá. ¿Qué te inspira a ti, Santi? A mí la verdad es que me recuerda a Vivaldi y es una música muy alegre y con una composición bastante meritoria. ¿Qué podría tener el autor de esta música dentro? ¿En qué estaría pensando? ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? Es que es importante el experimento. En la siguiente hora resolvemos el misterio y merece muchísimo la pena. Es un tema fascinante y un poco aterrador también. Volvemos a Australia, Noel. Seguimos con los mensajes. Israel Alfaro dice, buenas noches, todo el tema del OVNI de Bremen no podría ser un acto de falsa bandera para desviar la atención sobre todo lo que está sucediendo en Hamburgo con los enfrentamientos entre policías y ciudadanos y las protestas que se están replicando en otras ciudades alemanas. Oye, qué visión conspiranoica pura y dura. ¿Te sorprendía, Santiago, todo lo que pasa en Hamburgo y que decías que los medios apenas hablaban de eso?
Sí, la verdad es que a mí me llamaba muchísimo la atención que colocar a 100.000 personas de 3 barrios de la ciudad bajo algo muy parecido a la ley marcial en una ciudad del país más desarrollado de Europa no haya sido noticia en los grandes medios de comunicación de este país, al menos en los audiovisuales. En los periódicos se le dedicaba algún breve, pero poco más. Sí, me llamaba mucho la atención. Y esta versión conspiranoica no está mal, ¿eh? El OVNI fue una falsa bandera, un falso reclamo para desviar la atención. No está mal. Ana Gevi dice: los datos del radar informan de un solo objeto, con lo cual la división no fue recogida por este, ¿no? ¿Podría ser un solo ovni que iluminara su extensión de una forma particular? José Ángel López, conociendo a los alemanes, para retener vuelos el objeto es un auténtico UFO. También nos decía Beatriz... Es decir, muy interesante, los alemanes no montan el lío así en un aeropuerto con la policía porque sí, ni vamos... Beatriz, ahora todas las luces son farolillos japoneses o drones, pero un dron se ve claramente, no se ve solo luz. Aunque hay que decir, siendo honestos, ojo, nos llegaba información de ayer mismo en Lucena, Córdoba, una observación y filmación, teníamos testimonios, pero podemos casi garantizar que eran farolillos, efectivamente. Eso sí que es verdad, se han puesto de moda, yo no sé si desde lo imposible, farolillos que vuelan y se dejan llevar por los aires. Y claro, generan un movimiento que es muy típico y nosotros ya, en fin, ojo de buen cubero más o menos, vemos una filmación de algo iluminado con ese movimiento muy natural, muy pendulante del aire y ya sabemos que son varios, 99% farolillos, ¿verdad? En Lucena, Córdoba, así que tranquilidad. En el caso de Bremen no son farolillos porque estos no salen en el radar nunca. No. Y no es ni un farol y no tiene nada que ver. Y un globo de Bob Esponja tampoco, ¿no? Tampoco. Vale. Paul nos dice por qué el ejército no puso un caza en el aire si fue un hecho tan importante como para parar el tráfico aéreo. Bueno, pero vimos que estaban los helicópteros de policía de cercanía acudiendo inmediatamente. Aiden dice... Estaba tan cerca que no hacía falta ni caza, ojo con el dato, ¿eh? No estaba tan lejos, estaba tan cerca que fueron helicópteros. Aiden dice: eso es más potente que un simple dron doméstico. Piedad, la grabación es pésima, puede ser un dirigible meciéndose por las corrientes de aire con una gran luz de gran intensidad. Darbox, y si están en un aeropuerto, ¿no tienen aviones de reconocimiento para acercarse al objeto? Bueno, muchas opiniones que os agradecemos, diferentes, a mí la filmación me parece muy curiosa, ojalá sepamos la verdad, ojalá esto no muera. Vámonos de rally. Como suena, Noel Calero nos lleva con esta música, es que todos son músicas maravillosas, ¿qué le vamos a hacer? Esta música nos lleva al desierto, a lo profundo del desierto. Y diréis, estos se han vuelto locos ya. El Dakar o París-Dakar en tiempos, ¿qué tiene que ver con el misterio? Vaya, tiene mucho que ver. Tenemos noticias luctuosas del París-Dakar, pero lo que va a contar Clara Tahoces, yo creo que os va a dejar sin habla. Hasta en lo más inesperado, a veces hay una matriz misteriosa. Última hora, Clara, por cierto, era un accidente mortal. Sí, desgraciadamente el jueves pasado hubo un accidente en este rally que ahora se desarrolla por tierras americanas y bueno, pues el balance es que hay 2 periodistas fallecidos, 2 periodistas argentinos y otros tantos heridos, ¿no? Este rally, muchos lo han calificado del rally maldito, o lo llaman como una carrera infernal, ¿no? Porque realmente lo es decir, no solamente pierden la vida numerosos pilotos, más de medio centenar a lo largo de la historia. Más de medio centenar de muertos en el Dakar. Sino que también pues periodistas que lo cubren, incluso personas que pues están por allí y de repente son atropelladas, es decir, es de los más peligrosos del mundo, ¿no? Y sin embargo tiene una historia muy curiosa detrás que yo calificaría como de señales en el cielo, ¿no? Señales en el cielo, quedaos con el dato. Si te parece, Clara, yo voy a poner una voz, es un documento deportivo, un rally, pero ahora me cuentas quién es el protagonista, ¿te parece? Perfecto. Los reconocimientos de terreno del segundo París-Dakar van bien. Hemos salido del desierto del Tanes-Rouf después de varios días. Ha ido todo muy bien y estoy gratamente sorprendido. Bueno, alguien que está hablando de cuestiones técnicas, pero aquí empieza la historia mágica del París-Dakar, que yo creo que nadie os va a contar más de Clara Tahoces. Pues esta voz que estábamos escuchando es la del fundador precisamente del Rally París-Dakar, que hoy ya es simplemente Dakar, ¿no? Que era Thierry Sabine, fallecido precisamente en una de esas misiones de reconocimiento del terreno, solamente que en este caso fue una misión que realizaban en helicóptero
junto con pues algunos invitados suyos, como un actor y una cantante. O sea que él, el fundador de Dakar, también pierde la vida gestionando el tema del rally también. Sí, se estrellan contra una duna que no ven. Y bueno, pues esto sucede evidentemente años después de iniciar la carrera, pero el inicio de esta carrera, valga la expresión, ¿no? La fundación de esta carrera, que bueno, pues la verdad que podríamos pensar que es la idea un poco alocada, ¿no? Es decir, ¿por qué hacer una carrera en un sitio inhóspito como puede ser un desierto, donde además hay numerosas trampas, donde bueno, pues parece que de repente las dunas se abren y puedes ir por un terraplén, ¿no? Y esto viene por una cosa que le ocurrió a él mismo. Sabine, bueno, pues contó esta historia a un periodista en el año 83, lo había tenido bastante en secreto, y porque se habla un poco en medios especializados, se comenta pues que bueno, pues que Sabine salvó la vida de manera milagrosa. Sabine era piloto en numerosos rallies, incluso se lo conocía por las 24 horas de Le Mans, había pilotado en numerosos sitios, y en uno de estos rallies, concretamente en el Rally Costa de Marfil, Costa Azul, él bueno, pues iba en moto en una Yamaha, y entonces resulta que se desvía del camino, y como pasa traicioneramente en estos lugares de desierto, pues pierde el rumbo y se extravía en medio de la nada. Imaginaos lo que puede ser esto, sin gasolina en un momento determinado, sin agua, sin comida, en fin, totalmente desprotegido de lo que es esa situación que nadie querría verse en ella, ¿no? Él sabe que, como profesional, me imagino, además, sabe que va a morir. Sí, él, bueno, pues en un momento determinado se da cuenta de que esa situación es insostenible por el calor también reinante que hay en el desierto, ¿no? Y sin agua, pues imagínate, ¿no? Pues bueno, todavía sin comer se puede aguantar bastante, pero sin beber es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, Sabine empieza un poco a buscar el camino de regreso, pero después de 2 días se da cuenta de que está dando vueltas en círculo, algo que resulta desesperante para cualquiera. Y en ese momento, bueno, él se cae en las arenas. Llevaba una pequeña mano de Fátima, cuentan, ¿no? Y él se arranca esa mano de Fátima, la tira, como diciendo, estoy perdido y voy a darme un plazo, si en un tiempo considerablemente corto no sucede nada, nadie me rescata de esta situación, me voy a suicidar haciendo la tradición tuareg. ¿Qué es, Clara? Que es colocar la nuca al sol y esperar una muerte menos, digamos, en que, bueno, pues quizá esa muerte es la menos mala dentro de lo que te puede ocurrir estando en el desierto, ¿no? Una muerte por deshidratación absoluta. Tenemos al fundador del París-Dakar en esa situación. Sí. ¿Qué ocurrirá? Pues, bueno, sucede, él decía, ¿no? O morir o esperar un milagro, organizar una carrera en el desierto, porque aún así él tenía fascinación por el desierto, incluso antes de que sucediera su muerte también en el desierto. Alguno de sus amigos manifestó que si Sabine alguna vez, pues de las circunstancias que pueden, cómo nos gustaría morir, ¿no? Pues que él desearía morir en el desierto, ¿no? Esa atracción, esa imantación, ¿no? Lo estamos pensando ahora. Le pasa esto que ahora vas a resolver en el desierto y acaba sus días en el desierto. Estaba ligado, ¿no?, a las arenas de alguna forma. Sí, y bueno, pues sabemos que la fascinación que ejercen las arenas, ¿no? Esos lugares, hay gente que los visita por primera vez y pasa como cuando visitas la India, ¿no? Pues que o te repele por la miseria, por la pobreza, etcétera, o te vuelves un asiduo, y como puede ser, por ejemplo, Ramiro Calle, ¿no?, que viaja a la India constantemente. Pues esto ocurre mucho, es el veneno del desierto, ¿no? Que o te... He tirado la mano de Fátima. ¿Cómo interpreta el acontecimiento con el paso del tiempo este fundador del París-Dakar? Que se produjo realmente un milagro en el cielo que guió a su amigo. Sí, de hecho se habla de situación milagrosa cuando se habla un poco de la fundación del rally, pero sin dar más detalles. Como siempre nos quedamos, ¿verdad?, sin la historia fuerte, nos la roban, nos la hurtan, ¿no? Cruz en el cielo no es la única vez en la historia. Ahora lo que sorprende es que este hombre que pasa por esto, que está a punto de poner la nuca al ardiente sol del desierto para acabar con su vida, al final, años después, una duna
le quita la vida también, ¿no? Qué paradojas, qué carambolas, qué círculos se cierran, y aunque sea rápidamente clara, tenemos una crónica sorprendente y bien documentada de otras cruces en el cielo. Igual aquí uno le puede dar un sentido religioso o no, porque hay casos hasta antes de la religión. Una cruz como signo, un signo que está indicando algo y que también fue un milagro en su tiempo. Sí, porque efectivamente esto se puede interpretar de muchas maneras. La cruz es un símbolo universal muy anterior incluso al cristianismo. En la prehistoria lo observamos en numerosos petroglifos y cada uno le da la interpretación que quiere, ¿no? Como en el caso del cardenal Cisneros, obviamente la interpretación era religiosa. Y el cardenal Cisneros vio no una, sino 3 de estas cruces luminosas en el cielo cuando se dirigía a la conquista de Orán en el año 1509. La primera fue entre las juntas de los ríos Jarama y Tajuña, a la altura de la localidad madrileña de Titulcia, donde se halla... Donde la célebre cueva de Titulcia. Exactamente, la famosa cueva de la Luna, ¿no? Y donde él queda tan impresionado, y parece ser que hay numerosos testigos que también lo ven, y manda construir un humilladero en ese lugar, o sea, que es algo que realmente a él le marca. Parte de Titulcia y continúa su camino en la conquista de Orán, porque esto ya él va muy reforzado de que esto es algo... Una señal. Exactamente, una señal, algo importante le ha sucedido, ¿no? Y ve otra de estas cruces en el puerto de Cartagena, concretamente ya en mayo, ¿no? Y la tercera vez, justo a punto de desembarcar en Mers el Kibir, ya a muy pocos kilómetros de Orán. De hecho, hay un cuadro anónimo del siglo XVII que se titula La aparición de la cruz al cardenal Cisneros hacia la conquista de Orán, en el que se ve al cardenal Cisneros en actitud orante, con los brazos en plegaria, arrodillado frente a la famosa cruz luminosa que está viendo en el cielo. A un lado la media luna, que representa el mundo árabe, ¿no?, lo que va a conquistar, y al otro lado el ocaso del sol. Recordarás, Carmen, que investigando las extrañísimas apariciones de Ezquioga, porque aquí, ojo, aquí la interpretación religiosa se la da luego el sujeto, porque hay un signo que aparece y cada uno refuerza su fe o no, o puede ver una nave, o yo que sé que puede ver. Pero recuerdas que en Ezquioga, que puso con las apariciones, se habló, esto no se documentó como tantas cosas de la guerra civil, de signos de cruz. Algunos decían de un tono rojizo, se interpretó así, hay que verlo, en esa zona de las montañas de Guipúzcoa, muy poco antes, horas antes prácticamente, de que se apareciera, según dijeron los testigos, la propia Virgen allí en la campa de Ezquioga, dando una profecía sobre la guerra civil. Exactamente, adelantando la noticia que la guerra civil estaba muy cerca en España y que lucharían mitad de España contra la otra mitad. Pero 5 años antes, claro. Y que iba a recorrer la sangre de nuestro país. 5 años antes es cuando se da esa luminosidad en el cielo, y posteriormente se produce la aparición de la Virgen de Ezquioga. Cruces. Se ha hablado poco de este fenómeno, pero sabemos que hay alguno más, aunque sea brevemente, Clara. Sí, bueno, uno bastante importante, ¿no?, que le sucede, según cuentan las crónicas, en el año 312 a Constantino I el Grande, llamado el Grande, que sucede que hay una batalla importantísima, que es la batalla de Puente Milvio, a las afueras de Roma, que se establece entre precisamente Constantino y Magencio, las tropas de Magencio, que era quien gobernaba a las afueras de Roma, en toda, digamos, la parte italiana, ¿no? Este enfrentamiento, finaliza con la victoria de Constantino y con la muerte del propio Magencio al ahogarse en las aguas del Tíbero, ¿no? Pero justo un día antes de esa batalla, según recoge Eusebio de Nicomedia, la tradición le decía que había visto una cruz en el cielo, una cruz luminosa, acompañada de un lema en este caso, ¿no? Inoc signo vinces, con este signo vencerás. Y él lo interpreta como una señal de la victoria y que debe emprender esa batalla, justo un día antes. Luego esto se ha interpretado de muchas maneras, ¿no? Hay quien lo ha utilizado porque, a fin de cuentas, Constantino no se sabe muy bien qué religión procesaba, pero se ha querido asociar un poco a la fundación del cristianismo, ¿no?, a la primera batalla inspirada o ayudada de la mano de Dios para esa lucha. ¿Y el signo es muy parecido
al que ve ese hombre que seguimos casi teniendo en el pensamiento de la retina, que fundó el París-Dakar, el origen actual de esta historia. Casos tomados por ovnis. Yo recordaba uno, Villaviciosa de Odón, precisamente, quedó en los documentos, y lo que se dibuja en esa especie de expediente X del siglo XVIII, casi si no me equivoco, XVIII-XIX, es una gran cruz en el cielo. Sí, del 16 de mayo de 1851. Tú recogiste esta información en uno de tus libros, en Encuentros, y bueno, pues aquí se habla de numerosos testigos que ven una especie de cruz en el cielo, y bueno, pues se dan nombres como, por ejemplo, un oficial del Ministerio del Estado, la condesa de Chonar, en fin, personas incluso de la Cámara de Su Majestad el Rey observaron este hecho. Una gran cruz luminosa que quedó grabado, fotografiado a su manera, gráficamente, como un grabado, que queda en uno de los primeros dosieres sobre supuestos ovnis. Villaviciosa de Odón, o sea, no muy lejos, aquí cerquita de Madrid, y algo tan gráfico que quedó en la memoria colectiva. Claro, cuestiones... Ahora sería como el mismo efecto dron, ¿no? Cuestiones atmosféricas, cuestiones meteorológicas o algo más. Claro, la historia del París-Dakar, su fundación... La pregunta es, y yo la lanzo, es ¿por qué nos quitan muchas veces estas historias? ¿Por qué solo una entrevista concreta, puntual? ¿Por qué no se recuerda esto? Pues quizá porque nos hace pensar en cuestiones mágicas. Terminamos esta hora precisamente con vuestras cuestiones mágicas, las vuestras, ya sabéis, milenio3con número@cadenaser.com y Nave del Misterio, la Nave del Misterio en las redes sociales. Terminamos con cuestiones, luego iremos con el Milenio 3 Responde, y recordad esa música de Santi. Igual despedimos la hora, Noel, volvió a poner una segunda pieza de si quieres ya te comento lo que le inspira a alguna gente. Bueno, pues pónmela, Noel. Simplemente vamos a escucharlo, porque es que hay un secreto y un misterio. No es ningún juego, hay un secreto y un misterio en estas músicas. Ponla. Esta es una segunda pista, ¿no? Una segunda creación. Escuchamos. Y di una pista, de la misma autora. Te interesa saber lo que le llega al público, ¿no? Sí, es realmente muy interesante. Porque la música inspira y genera emociones. ¿Qué emociones os llegan con esto que ponemos ahora mismo? Pues mira, Victoria Yunta dice: la música me inspira un triunfo militar dulcificado. Elkin Guevara: a mí me inspira la idea de triunfo, de euforia. Nefertiti: esa música me recuerda a las películas de época que se hacían en Hollywood en los 50, tiene un encanto clásico. Perdicas Berré: que tengo peluca blanca bailando con una damisela enfrente de Luis XVI de Francia. Cam: me recuerda a la película Amadeus, dan ganas de corretear por la campiña y batirse en duelo. Pedro García: maravillosa música que me recuerda a nostalgia, cosas alegres ya pasadas. Roser: baile... Madre mía, qué cantidad de cosas recuerda un fragmento de música, esto me encanta. Una música evocadora, ¿sí? Evocadora, muy humana, ¿no? Roser nos decía: baile de máscaras, grandes vestidos y pelucones. Eso me dice la música que habéis puesto. Paula: esa música del experimento que Iker ha puesto a mí me inspira lo siguiente: una cola de diapositivas de la existencia de la humanidad con su comienzo y su futuro final. Vamos a hacer una cosa. ¿Puedes darnos algún titular para luego desarrollar el tema? Bueno, hazlo después de los siguientes mensajes. Vale. Mensajes globales. Venga, vamos con mensajes globales. Kat nos decía: nunca antes había oído sobre la muerte Tuareg y menos sobre este suceso. Es muy interesante. Yo tampoco, lo de la muerte Tuareg no lo recordaba. ¿Tú lo recordabas, Santi? Creo que Juanje a lo mejor lo mencionó alguna vez. Yo no sé si Alberto Vázquez Figueroa también alguna vez comentó, pero es una especie de harakiri Tuareg. O sea, al final pierdes la vida del sol, claro, a 50 y pico grados. Evitar deshidratación total, sí, claro. Exacto, por lo menos que el sufrimiento sea mínimo, ¿no? Darvos dice: no pensaba que una carrera tan famosa podría tener detrás una historia tan emocionante. Nos decían también, siempre real, ¿no sería la mano de Fátima? Al final funcionó. Bueno, la mano de Fátima es la que le salvó. Claro. Bueno, él se arrancó, ¿no? Y la tiró. Bueno, pero estaba al lado, estaba cerca. Tal vez la mano es muy larga y al final hace efecto. También nos hablaban de cómo en el desierto, es verdad, la arena puede reflejar
y así que la avioneta no viera a su claro. compañero. Eso nos lo apuntaba. Pero la cruz no se explica. Nos hablaban también sobre los ovnis. Hola amigos, por favor, los que estén dando explicación de este ovni, como que es un aparato humano, que dejen de pensar en ello ya. No por las potentes luces, no por la autonomía, no por la longitud de la señal. Hay que pensar que ese objeto despertó a las autoridades alemanas por poner en peligro tráfico aéreo. De ser un aparato humano, no lo habrían capturado para investigarlo, no habrían rastreado la señal para hallar el origen. Si no intervinieron las autoridades para capturarlo es porque realmente lo consideraban extraño. Un mail o un mensaje que resume muy bien, digamos, la versión de muchos oyentes esta noche en Milenio 3.